bien, pues paso a presentarles a todos, a nada más y a nada menos que a José Antonio López Guerrero. Él es profesor del Departamento de Cultura Científica del Centro Biológico de Biología Molecular Severo Ochoa, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dejarse puede hablar un montón, pero ¿tú sabes lo que es un montón? Pues un montón, y te quedas corto seguramente, porque tiene un montón de premios, participa en un montón de programas, lo vemos en La Sexta los sábados por la noche, vamos, en un sinfín. Yo lo conocí A Hombros de Gigante y me enteré que tiene un programa de radio que se llama Entre Probetas, que te recomiendo que lo veas, porque es apasionante. Es Entre Probetas, comunicación social de la ciencia, apasionante. Y él suele presentarse de la siguiente manera. Le damos la palabra de una forma similar a como él se presenta en su programa de radio Entre Probetas. Relájense a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Jal, bienvenido a Canarias, bienvenido al Instituto Canario de Seguridad Laboral y tienes la palabra. Nada, pues buenos días, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias por invitarme a este foro. Perfecto. Pues entonces, si nos importa, os voy a hacer un recorrido turístico a vista de cóndor, rápido, por supuesto, por algunos de los aspectos celulares, moleculares, epidemiológicos y también sociales más importantes de este desconocido para la gran mayoría de la población española, pero no para los científicos, ni siquiera para los ganaderos, puesto que dentro de los coronavirus se encuentra el virus de la peste transmisible, de la gastroenteritis porcina transmisible, que es un virus que ha afectado a nuestro ganado porcino durante décadas y sobre el cual lleva investigando uno de los más grandes virólogos y expertos en coronavirus del mundo, que es el profesor Luis Juanes, que llevaba ya cerca de 5 o 6 años, es decir, desde que se inauguró el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, cuando yo me incorporé a ese centro en el año 83, ya ha llovido un poquito. Yo me dediqué a muchos virus, en mi vida ha circulado siempre ha girado en torno a la virología, con virus de la poliomielitis como inmunovirólogo, después fui oncovirólogo en el Centro de Biología, Centro de Oncología Alemán de Heidelberg, estudiando con parvovirus y su posible papel como agentes anticancerígenos. Y desde hace ya 20 años, 15 años más o menos, soy neurovirólogo investigando las causas del virus herpes en problemas de neurodegeneración. Y bueno, como a la fuerza Orca, entramos en esta luctuosa, como digo, pandemia, luctuosa pandemia por lo que significa y por lo desnudo que están dejando a nuestros políticos a la hora de gestionarla, por desgracia. Y bueno, pues tenemos varios proyectos de investigación con coronavirus. No voy a dar una clase magistral sobre coronavirus, precisamente presentarles, contextual a este pequeño bicho que, como dice mi último libro, Virus ni vivos ni muertos, pues es un organismo en la frontera de las entidades vivas, pero consensualmente no se considera como un ser vivo, puesto que le faltaría la capacidad de intercambio de energía libre con el medio, es decir, de metabolismo. Son virus grandes, para ser virus de ARN como material genético, pueden llegar a tener hasta 200 nanómetros más o menos. El virus de la poliomielitis tiene en torno a los 20 nanómetros, para que nos situemos. Cabrían 10 virus de la poliomielitis puestos en filas dentro de una cápsida del coronavirus. Es una replicación lenta, infecta mamíferos y aves y, bueno, tiene una proteína que ya es conocida por todo el mundo, incluso por los profanos en virología, que es la famosa proteína S, contra la que se dirigen la mayoría de todas las vacunas ahora en marcha y en estudio, que le confieren al virus esa especie de característica solar, de corona solar, no corona regia, y es por lo que la familia recibe el nombre de coronavirus. Tampoco voy a entrar a describir toda la estructura del virus. Quizás la proteína más conocida, la proteína S, la spike, la espícula, que es con la que el virus entra, es la llave del virus que utiliza para entrar en la puerta de la célula que infecta. Se compone de dos subunidades, S1 y S2, muy importantes, porque es lo que ha convertido a este virus en un estratega de la dispersión en humanos de forma sintomática, las pequeñas diferencias de esta espícula, y tiene otras proteínas importantes y como digo, un genoma
el más grande de los virus de ARN. Por lo tanto, al virus no le conviene mutar mucho, porque si mutara con la frecuencia que mutan los virus de ARN, uno de cada 1.000 o 10.000 nucleótidos, unidades que colocan en el genoma, con un genoma de 30.000 nucleótidos, pues prácticamente sería inviable el virus. Entonces, ha desarrollado una estrategia que es buena para él y aparentemente podría ser buena para nosotros, para diseñar vacunas, que es que tiene una exonucleasa, que es una enzima o es una proteína que corrige los errores que el virus cometa cuando muta. Por lo tanto, es un virus que, aunque muta, como todos los virus mutan, pero mutan mucho más despacio de lo que le correspondería por ser un virus de ARN. Y como digo eso, pues en comparación con la gripe, nos podría beneficiar. Aquí en azul oscurito tenemos las pandemias de coronavirus que han afectado a humanos a lo largo de la historia que se conoce. En 1965 se descubrió el primer coronavirus humano en microscopía electrónica en Inglaterra por una científica que ahí ahora mismo me baila un poco su apellido, pero era de origen español precisamente, que nadie le daba crédito a esas partículas que estaban viendo en microscopía electrónica, unas partículas raras, pensaban que era un virus de gripe un poco extraño y al final se consolidó como una especie diferente, una familia diferente, los coronavirus. Y aquí tenemos algunos virus que son pandémicos en humanos y producen catarros. El 229 es con el virus que nosotros investigamos en el laboratorio como modelo de coronavirus, pero hay otros virus catarrales, el de Hong Kong, el HK1, que es de los últimos en haber sido descubierto, y el NL63. Son virus, como digo, coronavirus catarrales que los podemos tener todos los años sin que den mayores problemas. Sí suponen un problema económico por absentismo laboral, por la gente, el famoso trancazo que te deja en casa algunos días, pues algunos de ellos podrían ser coronavirus. Y ahora hay una buena noticia quizás que indican que a lo mejor el estar en contacto con estos virus catarrales te podría inmunizar de alguna forma o parcialmente contra la virulencia de la infección por el virus malo, malísimo que tenemos ahora, que es el SARS-CoV-2. Antes tuvimos un SARS-CoV-1 en 2002, mucho peor que el de ahora, porque tenía una mortalidad del 10%, pero tenía un hecho diferencial que no tiene el actual, y es que no se transmitía prácticamente de forma sintomática. Por lo tanto, era fácil aislar a las personas que tenían síntomas y, y de alguna forma desapareció. En el año 2003 el virus desapareció y hasta ahora pues no ha dado señales de vida, a no ser que algunos pensaban que el SARS-CoV-2 fuera el nieto directo en línea sanguínea del SARS-CoV-1, pero parece ser que no ha sido así. Y entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 hemos tenido y tenemos otra pandemia silente de momento en los países de Oriente Medio, que es el MERS, que es el coronavirus de Oriente Medio, que tiene la suerte de que se transmite poco entre humanos y poco a humanos desde camellos, que son sus reservorios, porque cada vez que lo hace muere casi el 40% de los infectados. Imaginaros un SARS-CoV-2 matando el 40% a casi uno de cada tres, casi de cada dos de los que infecta. Sería realmente un apocalipsis. Bueno, pues en 2019 ya tenemos el SARS-CoV-2, no sabemos a dónde nos va a llevar, y estas incógnitas, interrogaciones, significa que tampoco sabemos sí sabemos que no va a ser la última pandemia, no sabemos si va a ser o no las próximas pandemias también de coronavirus, aunque por el tráfico de animales de forma irregular, el hacinamiento y la relación de personas con animales salvajes sin mucho control, sobre todo en muchas zonas de lejano sureste asiático, pues mucho me temo que o eso se corrige o veremos, pues no sé si más tarde que pronto o más pronto que tarde, otras pandemias, ya sea por coronavirus o por el virus de la gripe, que no hay que perderlo de vista porque la gripe aviar llega a tener también una mortalidad del 30% en humanos. Estos virus se sabe que, como casi un gran número de los virus que acaban en humanos, su origen inicial es en animales. Por lo tanto, la zoonosis, que es el paso de la infección desde animales a humanos, pues está presente y va a seguir presente en tanto en cuanto sigamos invadiendo terrenos donde hay virus en armonía en reservorios animales o en tanto en cuanto manipulemos, comamos, trafiquemos
con todo tipo de animales sin ningún tipo de control. Bueno, pues si alguien no tiene claro cómo se puede visualizar una neumonía bilateral, y esto es un aviso para nuestros jóvenes, ahora que la media de infectados ha bajado de 40 años, queriéndose a salvo, y efectivamente la gran mayoría de los infectados por debajo de esa edad no suelen presentar grandes síntomas, decir que todavía se sigue muriendo gente joven por neumonía bilaterales. Esta neumonía bilateral es de una persona de 28 años que falleció por el virus. El virus, huelga decir que es una pandemia realmente mundial, está prácticamente en todos los territorios. No sé si en Groenlandia se ha dado algún caso, en Islandia sí, y ahora mismo España es uno de los focos por población y densidad de habitantes mayores del mundo. Tiene mucho más casos Estados Unidos, tiene mucho más casos la India, pero tienen también 10 veces más habitantes, o en el caso de la India, 20 veces más habitantes que España. Y dentro de España, hay que decirlo porque es cierto, la Comunidad de Madrid, que la presidenta Ayuso dice que Madrid es España dentro de España, bueno, pues también es la pandemia dentro de la pandemia. Ahora mismo la Comunidad de Madrid es la más afectada y, como digo, por transmisión del virus, por número de PCR que salen positivas, por densidad de habitantes y por casos registrados. Ahora mismo se puede decir que es quizás el foco o uno de los focos más importantes de todo el mundo. Como he dicho, está claro que el animal del que procede el SARS-CoV-2 es un murciélago, eso ya se ha demostrado. Incluso se tiene más o menos claro cuál es el coronavirus de murciélago que acabó en humanos, seguramente el RAP G13. Pero para aquellos conspiranoicos que piensan que ha sido un virus deliberado o que se ha escapado desde un laboratorio de Wuhan, deciros que es prácticamente imposible, porque el virus del que procede el SARS-CoV-2, filogenéticamente hablando, tiene una diferencia de 50 años. Es decir, el ancestro del virus humano con respecto al virus de murciélago del que procede, hay que retroceder 50 años atrás. Y ni por tecnología ni por capacidad de decidir qué mutaciones del virus del murciélago lo hace tan virulento o tan capaz de transmitirse en humanos, son mutaciones que se han visto a posteriori y es prácticamente imposible haberlas determinado a priori. Tal es así que se piensa que entre murciélagos, ¿y por qué murciélago? Dice la gente, ¿por qué los murciélagos son tan propensos a actuar como reservorios? Por una sencilla razón, porque una de cada 6 especies de mamíferos es un murciélago. Entonces, simplemente por eso es lógico pensar que el murciélago además tiene un sistema inmunológico especial que le permite convivir con una gran cantidad de diferentes virus. Pues es un reservorio muy sufrido para virus de zoonosis que luego pasan a humanos. Se supone que desde el murciélago a nosotros ha debido haber algún animal intermedio que haya hecho como de maceración de mutaciones del virus. Se hablaba del pangolín, se han visto pangolines irregulares por tráfico de contrabando, tráfico ilegal desde Malasia, y se han encontrado dentro de este pangolín, de este animalito, con estas escamas tan específicas que a los chinos les encanta, porque no sé si dicen que son afrodisíacas o algo así, pues igual que el cuerno de rinoceronte parece ser, pues se han visto, como digo, coronavirus que siguen evolucionando. Esperemos que alguno de ellos no vuelva otra vez a transferirse a humanos y tengamos más, como digo, más pronto que tarde otra transmisión de otro coronavirus por zoonosis. También se hablaba de perros salvajes, que en China parece que hay bastantes, por una serie de procesos inmunológicos que hacen que los perros vayan eliminando secuencias del virus, y analizando la secuencia del virus y el tiempo que habría hecho falta para llegar al virus actual, pues se especulaba con que a lo mejor los perros salvajes de China podrían haber actuado de reservorios. A día de hoy nada de esto es concluyente. Ya simplemente comentar que, como acabo de decir, esas conspiraciones que hay de que el virus fue creado, incluso hay un artículo ahora de un preprint, que se han puesto muy de moda los preprint, hablar de preprint es hablar de rumorología científica.
sea, el preprint sería el cotilleo de los pueblos, pero llevado a un papel. Es un artículo científico que cualquiera puede escribir porque no pasa por controles de científicos, y luego cuando pasa por un control científico ya se habla de paper, artículo que pasa por pares. Los preprint, pues prácticamente yo ahora mismo me pongo en un ratito y escribo 20 si tengo ganas y fuerza, ¿no?, para hacerlo. Bueno, pues uno de esos preprint, una científica china que está afincada en Estados Unidos, no sé si huyendo de China y como reproche o que directamente es una china americana, ha escrito un artículo supuestamente demostrando que el virus se ha creado en un laboratorio. Es un virus, es un artículo, es un preprint que nunca se va a publicar seguramente porque es tendenciero, ha manipulado todos los datos, ha secuenciado y ha comparado las secuencias que le ha interesado a esta mujer, obviando el resto de más de 20.000 secuencias del virus que ya se conocen. En fin, pero para los conspiranoicos es un bidón de gasolina y que ya se están recreando en algunos programas, iba a decir de entretenimiento, algunos falsos programas de divulgación científica que hay en el panorama español, que no quiero mencionarlos, pero que no son más que puras manipulaciones con fines de audiencia, no tienen mayor rigor científico. Se habla mucho del índice de reproducción básica, que es el R0, que es a cuántas personas infecto yo de media si estoy infectado por un virus, sobre todo cuando el virus se transmite de forma libre, ¿no? Bueno, pues a aquellos amantes ahora mismo negacionistas de las vacunas, decir que se ha multiplicado por 300 el caso del sarampión por los grupos contrarios a la vacunación. Una persona infectada por sarampión infecta de media entre 12 y 18 personas. Una persona infectada por el SARS-CoV-2 ahora mismo, si el virus circulara comunitariamente y libremente, podría infectar de 1 a 3. Actualmente, con las medidas de contención del virus y el estado de alarma que se creó, logramos bajar ese R0 por debajo del 1, pero actualmente, otra vez, al menos en algunas regiones de España, como Barcelona, La Rioja y sobre todo en Madrid, el virus vuelve a estar con una R0 por encima de 1. Si estamos por encima de 1, significa que una persona infectada infecta a más de una persona, lo que significa que el virus está en expansión. Por debajo de 1 significa que por cada persona infectada se va reduciendo el número de infectados, lo que significa que el virus está en regresión. Y bueno, sobre vacunas y antivirales también se está hablando mucho. El gobierno está siendo demasiado optimista de mi punto de vista, ya argumentando, ya declarando a los 4 vientos que con el turrón y el calvo de la lotería de Navidad vamos a tener ya una vacuna. Siento discrepar de esas declaraciones tan optimistas. Ojalá me equivoque. No me gustaría equivocarme tanto como en esto, pero las propias compañías que están más avanzadas están diciendo que seguramente no se podrán analizar todos los parámetros de eficiencia, de inocuidad y de seguridad de las vacunas para ser inoculadas en los brazos de las personas. Hay que recordar que las vacunas son los únicos medicamentos que se adquieren estando sanos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un medicamento normal se puede utilizar con fines compasivos, aunque no haya terminado sus fases clínicas, pero no así con una vacuna que se utiliza en una persona sana, y cuando hablamos de miles de millones de personas, cualquier fallo podría ser tremendo. Aquí tenemos un mapa más o menos tentativo de todas las mutaciones que se han ido viendo en las diferentes variantes del virus que se han ido secuenciando. Prácticamente ninguna de ellas mapea en los sitios más vitales para el virus, por una razón lógica. Los sitios vitales del virus son vitales y si mutan, a lo mejor dejan de ser el virus viable, ¿no? Entonces, tanto la proteína E como la proteína S de la cápsida pues tienen menos ritmo de mutación, lo cual favorece un poco a una posible vacuna futura. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que garantizar que, desde luego, las vacunas son, como digo, seguras. No he entrado en detalle de número de ahora mismo de proyectos, hay como cerca de una decena de vacunas ya en fase clínica humana, hay un par de ellas muy avanzadas. En España ya se habla de la vacuna de AstraZeneca, aunque han tenido varios casos de efectos secundarios que tienen que analizar si se debe o no a la propia vacuna.
También la vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen, de que pertenece a Johnson & Johnson, con voluntarios españoles en fase 2, ya está en fase 3. Parece robusta en modelos animales, parece que con una dosis podría ser efectiva y la verdad es que quiero ser optimista con esa vacuna. Esperemos qué pasa con la fase clínica 3 y con todos los parámetros que luego hay que analizar, cuánta gente se infecta del virus estando vacunado o no, qué patología produce a las personas vacunadas e infectadas. Hay muchos parámetros con los que hay que tener cuidado. Máxime ahora que se ha visto que en algunas personas la producción de anticuerpos podría exacerbar el proceso inflamatorio y por lo tanto, los parámetros clínicos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Este es el laboratorio de nivel de bioseguridad 3 del Centro Nacional de Biotecnología, donde, como comentaba antes, el profesor Luis Enjuanes, que seguramente sea este señor de aquí, y mi compañera Sonia Zúñiga, pues están tratando de fabricar una vacuna que seguramente no va a ser la primera en salir al mercado, pero puede que sí sea la última o la más efectiva, porque están haciendo un virus ad hoc, están haciendo fabricando un virus pieza a pieza, por supuesto, eliminándole todos aquellos factores de virulencia del virus. Por lo tanto, será una vacuna segura, pero que generará seguramente un efecto inmunológico, una reacción inmunológica más robusta y también más duradera en el tiempo, en memoria. Cuando hablamos de la clínica de la infección, se habla de qué efecto produce el virus, se habla ya incluso de efectos de post-COVID, se llama. El virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es la COVID, Coronavirus Diseases 19, de 1919. No de 19 de diciembre, como dijo en su momento, creo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues la clínica, hay dos procesos. En unas condiciones normales, un proceso de inflamación primaria, el virus entra, es reconocido por el sistema inmune innato. Hay unas células, se habla de las células de los macrófagos, se habla de los neutrófilos, se habla de los eosinófilos como reguladores de la respuesta inmunológica para que no se exacerbe. Y normalmente este proceso inflamatorio suele acabar con el virus en la mayoría de los casos y no pasa nada. A veces el virus llega muy profundo en las vías respiratorias y en algunos casos, una vez que empezamos a producir anticuerpos contra el virus, en algunos pocos casos se ha visto que incluso hay factores genéticos que podrían predisponer a ciertas personas, más a hombres que a mujeres, porque hay que decir que el sistema inmunológico de la mujer suele ser más robusto, entre otras cosas porque muchas veces tiene que protegerse a ella misma y a su hijo que está en desarrollo en su vientre. Por lo tanto, bueno, pues que el sistema que haya más afectados hombres que mujeres, una de las razones podría deberse a esto. Se ha visto que hay factores genéticos que cuando la persona produce anticuerpos para defenderse del virus, algunos de esos anticuerpos, en lugar de defendernos del virus, activa una respuesta inflamatoria que se llama proceso inflamatorio secundario, que es el que desencadena una serie de torrentes de moléculas llamadas las famosas tormentas de citoquinas, que muchas veces son las que causan la sintomatología más grave de la infección. Por ello, los antiinflamatorios esteroideos, la dexametasona, los corticoides, se han mostrado como buenos fármacos en la lucha contra la fase clínica más avanzada de la COVID-19. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo mal en España? ¿Cuál es, para que seamos, si bien podemos criticar al gobierno central cuando en el estado de alarma, podemos decir que pudo haber hecho otras cosas, que pudo hacer más, que pudo haber hecho otras cosas menos, que pudo haber hecho cosas diferentes, pero hablemos de lo que hablemos, hay un hecho que está claro y es que creo que fue el 20 de junio o 21, creo, cuando se desactivó el estado de alarma. Cuando eso ocurrió, España estaba en una situación comparable al resto de Europa en cuanto a transmisión del virus y ya el número de casos. Llegamos a tener días con 0 casos y 0 muertes. A partir de ahí, las competencias centrales se transfirieron pues por la propia ley de seguridad sanitaria, se transfirieron a las respectivas comunidades autónomas
Podemos criticar o no si en ese sentido el gobierno central podría haber hecho más, como en Italia, que siguen en estado de alarma y van a seguir hasta mediados del mes de octubre y empezaron en febrero. Siempre se pudo haber hecho más, pero lo importante es que desde que nos desconfinamos del estado de alarma, ahí éramos competitivos, estábamos en parámetros muy parecidos, incluso por debajo de algunos países, incluso por debajo de Alemania en ese momento. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, pues algunos de los hechos diferenciales, que es lo que hay que buscar en España con respecto a otros países, los tenemos aquí. Por una parte, la tasa de paro de España es una de las más altas de la Unión del mundo y, por supuesto, la más alta de la Unión Europea. Y eso, queramos o no queramos, hace a España un país, un caldo de economía sumergida y precariedad laboral diferencial. Muchos trabajadores, pues porque están sin papeles o porque son autónomos o trabajan en condiciones irregulares, no se puede permitir el lujo de quedarse en su casa confinado. Son personas que suelen rehusar, suelen eludir los llamamientos, y ahora lo estamos viendo en Madrid, a hacerse las pruebas, las PCRs o las pruebas rápidas, porque no pueden dejar de trabajar. Si dejan de trabajar, dejan de llevar comida y dinero a casa. Entonces, eso es un hecho diferencial. La propia tasa alta de paro que tenemos en España se ceba sobre los jóvenes por debajo de 40 años, que ya hemos ido modificando a lo largo de las últimas décadas el concepto de joven, ¿verdad? Ya, yo estoy esperando ya que se modifique un poco más y a mis años ya, cerca de los 60 años, también entre dentro de ese grupo de jóvenes, pero de momento por debajo de los 40 años hay una alta tasa de paro y eso hace que haya una alta tasa de personas jóvenes con más tiempo libre, además de trabajar en economía sumergida, tengan tiempo libre para el ocio y demás, que también son puntos calientes de la transmisión del virus. No son los brotes principales, pero sí los que más casos suelen dar. Además, todas estas personas laborales, jóvenes, trabajan, salen de casa y aunque muchos de ellos no experimenten sintomatología, pero sí se llevan el virus a casa y ahí se lo transmiten en pequeños espacios, en muchos casos, en viviendas de pocos metros cuadrados y con varias generaciones, sí se lo transmiten a sus familiares, porque hay que decir que el grueso de las personas que ingresan en UCIs siguen siendo personas mayores y, por desgracia, el grueso de los fallecidos, prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos, siguen siendo personas por encima de los 80 años, que solamente son contagiados por familiares que sí han salido fuera y se han contagiado fuera. ¿Dónde? No está muy claro. Se habla, por una parte, de los sitios de las reuniones en sitios cerrados, de lo mal que utilizamos los restaurantes. Llevamos mascarillas en la calle porque es obligatoria y nos multan, pero entramos en restaurantes, en salas, en reuniones privadas y lo primero que hacemos es quitarnos la mascarilla y estar ahí con los amigos horas y horas en sitios cerrados, muchas veces con mala ventilación. También se habla que el transporte público podría actuar también de transmisión del virus. Hay estudios que indican que con mascarilla el transporte público es bastante seguro, pero también hay otros estudios que indican que personas supercontagiadoras han contagiado a gran número de pasajeros en un autobús de línea. Esto sin mascarilla. Con mascarilla la transmisión está dificultada, pero no impedida. Por lo tanto, no se tiene claro ni más de la mitad de los casos de contagios. Lo que sí que se tiene claro es que luego esos contagios se llevan a casa y se produce transmisión intrafamiliar con los casos graves que acaban ingresando, como digo, en hospitales, en UCIs y fallecimientos. Y es lo que realmente marca el pulso de la pandemia. No que seamos capaces de detectar millones de personas asintomáticas, sino que día a día vemos cómo aumenta la presión hospitalaria. Bueno, pues esto en cuanto a aspectos generales diferenciales. Y luego hay otro hecho diferencial en España y es, por desgracia, y siento si ofendo a alguien, pues la talla que están dando nuestros políticos. Hoy mismo, viniendo hacia la universidad, he visto el debate de, no sé si el control, una sesión de control, pero he sentido mucha vergüenza, indignación, vergüenza, hastío y, por lo tanto, una gran desafección viendo como los políticos, ajenos a los problemas reales de los españoles, ajenos al problema real que estamos sufriendo ahora,
siguen dedicados a sus diatribas electoralistas, hablando a sus parroquias, falseando, mintiendo directamente a veces para falsear la realidad y convertir el Parlamento, algo que pagamos todos con nuestros impuestos, y recordar que los funcionarios, que los políticos son nuestros servidores, convertirlo en un escenario casi más propio de los circos romanos, o de las peleas de animales en barro, como dije ayer en un medio de comunicación, que en el foro principal de la hegemonía de la política nacional. Siento mucha tristeza, ¿no? Obviamente siento si estoy ofendiendo a alguien, como digo, pero es la sensación de tristeza que veo, que en todos los países se ha dejado al lado las consignas electoralistas para intentar remar en una misma dirección, y aquí en España seguimos ajenos a la muerte diaria de gran número de personas, ajeno a los problemas principales que sufre este país, con falta de rastreadores, con cribados que se hacen pocos y mal, con el fortalecimiento de la atención primaria que también está fallando, con contratación de profesores para que haya una mejor ratio en las escuelas, como digo, con coordinación intranacional entre comunidades y el gobierno central, o incluso internacional, como dijo la consejera de la Comisión Europea de Sanidad, que decía que los países no pueden seguir haciendo su guerra de forma individual, y que tenemos que coordinarnos en toda Europa, prácticamente en todo el mundo. Mientras siga habiendo un foco activo de coronavirus en el mundo, no pasaremos la pandemia, porque el virus seguirá circulando y accediendo sin fronteras a cualquier región. Formo parte de todo esto que he comentado, formo parte de una plataforma que se llama Una Estrategia Integral, formada por más de una treintena de expertos, de sanitarios, científicos, virólogos, como en mi caso, epidemiólogos, pero también economistas, también incluso psicólogos, para intentar plantear una solución integral e intentar bloquear la transmisión del virus desde delante del carro, es decir, no yendo por detrás siempre del virus como estamos haciendo en España, algo que no han hecho en China, que claramente abordaron una estrategia para acabar con el virus y no para convivir con él. Sin embargo, en Europa se ha decidido esta segunda vía de convivencia, y en España directamente de ir a remolque al son del baile que marque el virus. La estrategia integral se basa en 5 recomendaciones generales, en recomendación de higiene, pues el lavado de manos, las 3 M's, manos, metros, distanciamiento, y mascarilla sobre todo. También de detección precoz, rastreo del virus en aguas fecales, por ejemplo, aumentar el número de rastreadores, que es muy deficitario en España, uno de 4.000, en Nueva York se decretó que hacía falta 22 por cada 100.000 habitantes, que serían como unos 1.200 en Madrid, por ejemplo. Todavía seguimos lejos de esa cifra. También, sin embargo, se hacen cosas extrañas en Madrid o en España, como cerrar los parques públicos, algo que claramente en Nueva York tienen claro, o en Londres, que es el último que hay que cerrar. De hecho, la consigna de Nueva York es que se puede hacer de todo en los parques. Se puede comer, se puede pasear, se puede a uno cortarse el pelo en el Central Park, y porque se sabe que la transmisión del virus en espacios externos es hasta 20 veces inferior a los espacios cerrados. Sin embargo, en España y en Madrid estoy viendo con estupor que lo primero que se cierra, porque es barato, cerrar un parque parece que es barato y parece que es muy efectista, parece que se está haciendo algo. Se cierran los parques públicos, que son los pulmones de las ciudades, donde se puede descongestionar de la afluencia de las personas, sino en las aceras y en el centro y en las plazas públicas, y pensamos que es una medida poco afortunada. También tenemos que comunicarnos con la ciudadanía, y esto es importante. Esto es algo que han aprendido en Italia, que nos queremos comparar con ellos. En Italia saben que en el espacio abierto no hace falta mascarilla si se puede cumplir la medida de distanciamiento, pero ellos saben que en cuanto entran en interiores tienen que llevar la mascarilla. De hecho, las multas las ponen por el incumplimiento de las mascarillas en interiores, no en exteriores, todo lo contrario que en España.
Ellos saben que cuando entran en un restaurante, si comes, no hablas. Y si hablas, te pones la mascarilla y no comes. Algo que está bastante en el acervo ya genético de los italianos, o incluso en reuniones familiares, que aquí, que levante la mano el que se reúna con sus familiares y siga manteniendo las medidas de precaución. Yo creo que somos pocos. Hace falta esa pedagogía en los medios de comunicación, mucha información en los medios de comunicación. Hace falta llegar a nuestros jóvenes, pero hay que hablarles en su idioma. No podemos hacer un programa. La Sexta Noche, donde yo colaboro, está muy bien, pero no creo que tengamos una gran afluencia de espectadores por debajo de los 30 años. Entonces hay que llegar a donde nuestros jóvenes están, en las redes sociales. Hay que hablar su propio idioma. Hace falta un mando, una coordinación central. No estoy hablando de un estado de alarma ni un mando único, pero hablo de una coordinación centralizada. El espectáculo que estamos viendo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid es lamentable y es todo lo contrario de lo que hay que hacer para intentar controlar la pandemia. Como digo, también hay que utilizar las nuevas tecnologías, hacer cribados, rastreadores, cribados, en sitios donde realmente hace falta. No tiene sentido hacer un cribado general en Villagarcía del Pedregal si allí no ha habido ningún caso. Tenemos que ir allí donde están los focos y detectarlos en raíz y aislarlos, aunque sea echando mano a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, al ejército, como ya se hizo durante el estado de alarma, estableciendo sitios de control, estableciendo sitios de PCRs y, por supuesto, poniendo en funcionamiento y presionando a la población para que utilicen las aplicaciones de detección, el radar COVID, que se puede todavía mejorar bastante más y en las pruebas que se ha hecho ha demostrado que es hasta más efectiva que los rastreadores humanos, porque los rastreadores humanos están colapsados. Se ha dejado en manos de sanitarios que tienen que estar en sus funciones de clínicos, estas funciones que tendrían que ser de personal entrenado ad hoc para ello y ajenos de este personal que tiene que estar a lo que tiene que estar en la primera línea de batalla. En cuanto a dónde está el virus, dónde persiste el virus, que cuánto en el aire, en la superficie, hay mucha controversia todavía. Toda la parafernalia de principio de la pandemia, que se aguantaba 2 días en plástico, un día en cartones y tal, todo esto está quedando en un segundo nivel a medida que se va viendo que el virus es básicamente aéreo. Se transmite por las famosas gotas de Fluge o de Fluge, que son gotículas grandes cuando hablamos, los famosos perdigones cuando hablamos, que ahí puede haber grandes partículas, pero que tienen poca distancia de efectividad, 1 metro y medio, pero cada vez se sabe más que los pequeños aerosoles en torno a los 5 micras o algo más, podrían mantenerse en el aire algo más. Se está investigando qué significa eso. Si significa que en espacios cerrados esos aerosoles, cuánta carga viral hay y cuánto se puede transmitir y cuánto tiempo hay que estar expuesto a estos aerosoles para infectarse. Todo eso se está investigando. Algo que también se sabe es que las mascarillas hace que la cantidad de partículas y de virus que recibimos los que nos infectamos sea menor y al parecer, dicen los investigadores en un New England Journal of Medicine, una de las mejores revistas del mundo, está así, publicación, no preprint, dicen que eso podría hacer que el número de asintomáticos sea mayor. Sobre las superficies y demás, pues también hay que considerar que son focos de infección. De hecho, estamos viendo cómo están desinfectando las calles de muchas ciudades, pero incluso el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, discrepa mucho de qué porcentaje de las infecciones hay que achacárselas a la transmisión por contacto de superficies contaminadas. Lo que está claro es que si alguien tose en una mesa y alguien pone la mano en esa mesa y luego se rasca la nariz o la boca o los ojos, seguramente podría llegar a infectarse si esa persona que ha tosido tiene el virus, claro está. Pero todo esto al principio era lo que más se hacía hincapié, desinfectar hasta las patas de los perros en casa, quitarnos la ropa enseguida, lavarla, desinfectar los paquetes que nos traen con alcohol. Eso, aunque no está de más, nunca está de más pasarse en cuanto a eficacia de desinfección, cada vez está más o menos patente que es la transmisión aérea la principal causa de la infección. Como digo, bueno, pues para desinfectar se muestra la lejía
que nadie se la beba ni se la inyecte, como algunos grupos se siguen haciendo, algunos grupos paranoicos o conspiranoicos, completamente con pseudociencia. Incluso el propio señor presidente de los grandísimos Estados Unidos decía que, bueno, que a lo mejor inyectarse hasta pulmón, no sé lo que se quiso inyectar en los pulmones, pero vamos, que hay la higiene de las manos sigue siendo una medida muy eficaz a la hora de evitar el contagio. Y bueno, el etanol, los geles hidroalcohólicos que hay de diferentes composición, los jabones, lavarse las manos con jabón es lo más efectivo. El jabón es un detergente natural que puede disolver la envuelta lipídica grasienta del virus. Eso sigue siendo efectivo. Otra duda que se tiene es qué pasa con los animales de compañía. Se sabe que podemos infectar, de hecho esta tigresa se infectó de su cuidador, se sabe que hay animales que se han infectado de los humanos, pero a la inversa no está muy claro. De hecho, la infección de mascotas por el virus no parece que produzca mucha sintomatología. Parece ser que ha muerto un gato español infectado, pero se ha visto que al morir, que creo que ha muerto de otras cosas, pero al morir se analizó y se vio que tenía el virus, pero no está claro que fuera el virus el causante de la muerte. Tampoco se ha documentado o se ha podido constatar ninguna transmisión en sentido inverso de mascotas a humanos. El virus está muy a gusto en nosotros, ha aprendido a transmitirse a nosotros con completa eficacia y entonces pues no tendría sentido tener que hacer un pase por una mascota antes de volvernos a infectar. Otra cosa es que en ciertos animales, en ciertos mamíferos, virus vayan evolucionando hasta que por zoonosis vuelvan a nosotros. El uso de mascarilla hoy día es una de las barreras físicas más importantes, no solamente contra el coronavirus, sino que ya se ha visto, por ejemplo, en Australia, que el uso de la mascarilla contra el coronavirus ha hecho desaparecer prácticamente la temporada de gripe en Australia, lo cual es una gran noticia. Las mascarillas, se podría hablar largo y tendido de qué tipo de mascarilla, en cualquier caso las homologadas por la normativa UNE 0065, con eso bastaría, unas quirúrgicas o unas de tela que las hay homologadas. Las que no se recomiendan en ningún caso son las que tienen válvulas. Las válvulas te permiten a ti respirar, tú estás protegido de la infección, pero no proteges a los demás en el caso de que tú seas el infectado. De hecho, no se permite entrar con mascarilla, con válvula en los centros de atención primaria, por lo menos en los que yo he visto. Y como resumen de lo que se sabe hasta hoy, pues sabemos pues muchas cosas. Sabemos que en algunos casos hasta el 80% de los detectados son asintomáticos y, como he dicho antes, el uso de las mascarillas podría dar cuenta de este nuevo fenómeno, que hemos pasado de un 30 a un 40% de asintomáticos en la primera prueba serológica que hizo España, a ahora quizás por encima del 60 hasta el 80%. Se habla de varios tipos de asintomáticos, aquellos que nunca van a desarrollar síntomas, que se piensan que transmiten menos la enfermedad y que durante menos tiempo son transmisores, hasta el punto que en algunos países se propone rebajar a una semana la cuarentena para personas asintomáticas. Luego están los presintomáticos, los que acabarán desarrollando síntomas, y aquí se sabe que son altamente transmisores desde varios días antes de ser sintomáticos hasta días después de tener los síntomas. Aquí se supone que transmite durante más tiempo y se habla de una cuarentena que ya podría estar en torno a los 10, 14 días. Sobre todo esto todavía se está especulando mucho en ciencia y en clínica. Al virus le gusta viajar en grupos, como sabemos. En una población de 1 millón de habitantes, 1.000 personas infectadas distribuidas homogéneamente en la población van a ser menos determinantes para la transmisión del virus que 100 personas en grupos determinados. Por ejemplo, profesores de un colegio, de guarderías, profesores de baile, de zumba, eso se hizo en Estados Unidos, porque hablan y gesticulan mucho. Se comenta y se sabe que algo que también se está haciendo mal, los cines y los teatros y los conciertos no suponen un centro especialmente peligroso de contagio. Son sitios de interiores, pero que si hay buena ventilación, si hay buen reciclado del aire y, sobre todo, si las personas se comportan y no hay aspavientos, ni aplausos, ni nada, en algunos países se comenta eso. Puedes ir, ya, de hecho, en Japón creo que se permite ir al fútbol a espectadores
con la conciencia, con el compromiso de no gritar, de no hablar, de no aplaudir. Ya sé que ir al cine sin poner a parir a grito pelado al árbitro, pues no es lo mismo, pero se puede hacer. Hay formas, por ejemplo, de aplaudir ahora mismo en muchos países, y yo lo he vivido en teatros y demás, que es simplemente en silencio, el público se pone en pie. Eso sería una forma de agradecer sin necesidad de movilizar el aire con los aplausos o con los gritos. Porque al virus le gusta transmitirse en grupos, como se está viendo. Hasta el punto de que el 10% de los infectados en grupos pueden representar hasta el 80% de la transmisión del virus. Que el virus está perdiendo virulencia, no hay hechos epidemiológicos a día de hoy que lo acredite. Se han visto mutaciones del virus que irían en ese sentido, pero de momento son minoritarias. Si la gente hoy tiene menos sintomatología es porque se detectan antes, se acuden antes al hospital, son gente más joven, más sana y tenemos más claro en dónde atacar al virus con antiinflamatorios, el remdesivir, que es un antiviral, la dexametasona, que es un antiinflamatorio, algo que estuvimos haciendo un poquito de ensayos empíricos durante la primera ola. Pero el virus sigue teniendo capacidad mortal, como sabemos. Ahora que se detecta más asintomático, pues la letalidad y la mortalidad del virus, lógicamente, ha bajado a parámetros muy parecidos a los de la gripe, para los que me criticaban cuando yo decía que el virus podría ser más allá de un catarro y como una gripe. Y ya veremos si no acabará el virus siendo algo así a medida que se vaya ajustando a nuestra especie. Luego los efectos de post-COVID no se sabe que mucha gente acaba con secuelas, no se sabe cuántas secuelas son de la infección como tal o son las secuelas de haber estado inmovilizado en una UCI durante meses, las secuelas psicológicas que genera haber estado confinados, el estrés que genera llevar la mascarilla, no porque la mascarilla sea peligrosa como algunos conspiranoicos también están diciendo, sino por el hecho en sí de que ha sido un cambio de paradigma en las relaciones sociales y eso puede generar en algunos sectores de la población algún tipo de estrés. Y ya, bueno, pues, ¿qué es lo que sí se sabe? ¿Qué es lo que ya podemos más o menos confirmar? Pues, ¿qué es lo que no se sabe? Lo que todavía requiere más investigación. Pues no se sabe cuánto dura la protección de una vez que nos infectamos, cuánto dura la respuesta inmunológica, no se sabe de qué depende de que seamos más o menos sensibles. Se piensa que a lo mejor haber pasado una infección por coronavirus catarral nos puede dar cierta protección. Los niños pequeños se sabe que tienen una respuesta inmune más acertada, que tienen menos receptores para el virus. No se sabe cuánta carga viral hace falta para infectarse ni durante cuánto tiempo hay que estar expuesto a esa carga viral. No se sabe si una persona puede reinfectarse varias veces. Se han visto ya algunos casos, pero son anecdóticos, lo que indica que no es un fenómeno muy frecuente. De qué depende de que una persona se pueda reinfectar, de si tiene un sistema inmunológico debilitado, si se infecta con una cepa claramente diferente. Todo esto se está investigando. Se está investigando cuánto dura el virus realmente en el aire, como he dicho antes, cuán lejos puede llegar, qué vías de transmisión son más determinantes, si la directa, a través de aerosoles, a través de la respiración, si superficies, si los vómites, sustancias, sitios inanimados. Todo esto se sigue investigando y ni tampoco se sabe cuánto dura el virus en nuestro organismo tras la infección. Lo normal es que en un par de semanas, en una persona sana, con una respuesta inmune adecuada, el virus en principio debería desaparecer. Tampoco se sabe qué factores hacen que países con medidas parecidas a las nuestras estén controlando al virus. Hay muchos indicios, como he dicho antes, en Nueva York claramente ha habido medidas más desde el confinamiento, el desconfinamiento ha sido más paulatino, han contratado a un gran número de rastreadores, cosa que en España no, han fortalecido la sanidad, prevalece la vida en los parques abiertos que en sitios cerrados. En Italia sigue perdurando la coordinación única del estado de alarma que se decretó en febrero y que seguirá en vigor hasta mediados de octubre. Bueno, pues todo esto hace pensar que el virus acabará siendo estacional casi seguro, pero ¿a qué nivel? ¿Con qué virulencia? Pues tenemos que
tenemos que esperar para ello. Y bueno, si existe un animal intermedio entre el murciélago y el hombre, ¿cuál es? Todavía el pangolín, perros callejeros, todavía se desconocen. Y ya en un aspecto ya bastante más social, pues que hace tanto ruido, además de volver a incidir en el espectáculo bochornoso que nos están dando últimamente nuestros políticos, bueno, pues fuera de España hay algunos casos muy llamativos, como este señor, el señor presidente de Estados Unidos, el señor presidente de México también, que él se amparaba o se encomendaba a no sé qué divinidad para que su pueblo se proteja del virus, o el señor Bolsonaro también negacionista in extremis. Todo esto, bueno, pues está emponzoñando muchas veces y llegando la información al ciudadano contradictoria, a veces peligrosa. Al día siguiente de decir este señor que inyectarse lejía podía ser bueno contra el virus, pues al día siguiente murieron 150 personas en Estados Unidos. Algunas mentes malas y humor negro y perverso podrían decir que eso es selección natural. Si alguien cree a este señor y sigue lo que dice, pues, y luego tiene las consecuencias fatales, pues es una forma de una selección natural. Yo no quiero ser tan cruel, pero realmente parece sorprendente, ¿no? Bueno, pues que sigamos según qué consejos. Y ya hablando de pseudocientíficos y de farsantes y de embusteros y de delincuentes, pues en España también estamos bastante servidos de pseudociencia, de farsantes que venden sus productos pues completamente con una finalidad claramente comercial, incluso plantas tóxicas como el calanchoe, o esto, el MMS, que es lejía, es un derivado de la lejía, son sustancia milagrosa mineral que está prohibida, que es un blanqueante industrial, y que, sin embargo, bueno, pues estas personas siguen libres, y es porque facturan muchos millones y pueden tener detrás un séquito de abogados que no tenemos los científicos, que además se dedican a denunciar a los científicos que les ponen de ejemplo de lo que no hay que hacer, y nos ponen en un compromiso, porque un científico no tiene la capacidad legal de defenderse que tienen estos señores, que tienen gabinetes dedicados únicamente a ello. Y entonces pues se dedican a especular con todo tipo de historias, que si enjuagarse la nariz con una solución salina, que si el ajo, que la orina infantil, que los antibióticos contra el coronavirus, que los antibióticos no actúan contra virus, pueden actuar contra las bacterias que produce secundarias que se producen una infección, ¿no? Y el virus no se transmite por picaduras de mosquitos. En fin, la idea es que por favor, no hay que difundir los vídeos que se hacen virales. Los vídeos que os llegan de un iluminado que dice que tiene una cura, aunque diga que es doctor en Chingampunki, por favor, no paséis ni siquiera por hacer unas gracias, porque de eso se valen estas gentes, que a veces porque son esperpénticos, a veces porque simulan ser profesionales, a veces acabamos transmitiendo esos vídeos que se hacen virales, colapsamos las redes con lo que realmente es importante y damos una imagen y una información que personas no muy cultivadas, lógicamente, y con desinformación, pueden actuar de forma contraproducente. Y ya que hablamos de actuar de forma contraproducente, pues aquí tenemos ya los movimientos estos de posverdad. Ahora hay un movimiento, como se llama, de la posverdad, que significa en negar toda la verdad, en negar todas las evidencias científicas de que las vacunas es el mayor hito de la historia de la humanidad, junto con la potabilización del agua, junto con la revolución verde, que hemos duplicado la esperanza de vida precisamente a esas revoluciones, a esos hitos clínicos y científicos. Ahora la posverdad es contra la biotecnología, contra los transgénicos, contra cualquier cosa que suene a avance científico, pues ahora se erigen grupos que con ese llamamiento de la posverdad y el comodín del público, el comodín que dice si algo no nos gusta es porque hay una conspiración contra nosotros, conspiraciones de las empresas farmacéuticas, como si Boiron, la mayor productora de homeopatía del mundo, no fuera una empresa farmacéutica que factura miles de millones de euros al año. Bueno, y encima luego salen pues ciertos personajes
que me da pena, porque, bueno, le tenían bastante consideración hasta que empezó a decir cosas extrañas y además peligrosas, como convocar manifestaciones yendo en contra de toda la reglamentación actual contra la pandemia. Incluso no es propio, esto no es solamente una característica de España. Tenemos países como Alemania que tienen muy arraigado en su constitución el derecho a la manifestación y allí, curiosamente, se juntaban en la misma plaza los neonazis con los antisistemas, con los de la extrema izquierda, la extrema derecha, algo parecido a lo que vivimos en Colón, que tuvimos esta mujer que también que salía previamente se manifestaba como la representante de las caceroladas promovidas desde la extrema derecha en España, y aquí se reunía con grupos de extrema izquierda al son de El pueblo unido jamás será vencido. La verdad que, mira, ha conseguido la pseudociencia lo que no consigue la ciencia y la política. En fin, pues todo esto hay que tener mucho cuidado porque es peligroso. Y mientras tanto, bueno, pues comentar mi pequeño grupo de neurovirología de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, que la investigación principal que estamos haciendo es sobre el papel del virus herpes en neurodegeneración y en desmielinización, pero ahora ya tenemos varios proyectos sobre caracterización de productos viricidas, desinfectantes y antivirales frente al coronavirus humano. El proyecto que llevo junto con mi colaboradora, la profesora Raquel Bello Morales, y nuestra Benjamina, la investigadora predoctoral Sabina Andreu, que, como digo, estamos con varios proyectos, uno de ellos pues desde una empresa, varias empresas canarias, y espero que sigáis apostando por nosotros. Desde el Gobierno canario tenemos mucha ilusión de esas colaboraciones necesarias, porque creemos que tenemos que remar en esa dirección. Como digo, tenemos varios proyectos, uno de ellos que se presentó hace poco en Madrid, una posible cabina a través de la empresa INTIAI y nuestra investigación como investigadores en el marco de la Fundación Severo Ochoa, dentro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Se presentó una cabina de nebulización con dióxido de cloro de alto contenido de pureza y estabilidad a través de una empresa única en el mundo, que con base en vuestras islas maravillosas en Canarias, que es Clodos Technology, que al mismo tiempo que te toma la temperatura y te desinfecta las manos y el pie, pues hay una nebulización seca de dióxido de cloro de alta pureza y alta eficacia y seguridad, es decir, inocuidad, que, bueno, pues se pretende estudiar en qué condiciones se podría utilizar en sitios sensibles para el control y desinfección de personal de tránsito. Y ya simplemente para aquellos negacionistas que dicen que el virus no lo ven, que no lo ven por ninguna parte, hombre, si es que si fueran capaces de ver el virus a simple vista sería algo complicado. Aquí tengo un virus, que este sí lo podéis ver, un virus que este es el virus de la hepatitis C, tan bonito, que se lo enseño yo a mis alumnos, que es adorable, lo podemos estrujar y es antiestrés, pero claro, este no está dentro de un microscopio electrónico, este es algo distinto. Estos sí son virus por microscopía electrónica, algunos de ellos. Y ya terminar con dos reflexiones. Una, que estamos pidiendo dinero a Europa. Estamos pidiendo dinero a Europa cuando no tenemos todavía los presupuestos elaborados en España. Entonces, desde Europa nos dicen eso. Dice que hay gente aquellos que han reducido el dinero en investigación y en I+D, que ahora pues estamos pidiendo dinero a Europa. Dicen que ahora estamos llamando a Europa para que nos den dinero cuando desde el año 2008 se ha retirado dinero en investigación en I+D. Hemos perdido varios puntos, estamos muy lejos ya de la media europea. Y pues si alguien tuviera alguna duda de lo que es importante en España, aquí tenemos esta gráfica del dinero que invierten los clubes de fútbol en comparación con el dinero que se invierte en investigación. Lo azul es fútbol, lo rojo es investigación. En España, el Barcelona con respecto al CSIC, tiene más presupuesto el Barcelona en un año que todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el grueso de la investigación pública en España, o el Real Madrid con respecto al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, el INTA, en centro, y luego ya el Carlos III, el Atlético de Madrid tiene más presupuesto que el Instituto de Salud Carlos III, donde ahora mismo están los centros de epidemiología en España. En fin, vamos a compararlo con Francia.
Algo parecido el PSG con respecto a lo que sería el CSIC en Francia. Aquí tenemos la diferencia. El equipo de Lyon o el equipo de Mónaco con el INSERM, que sería el Carlos III de España. Vemos la diferencia, o vemos la diferencia también en Alemania. Y ni siquiera podemos decir que, bueno, al menos ganamos todas las Copas de Europa y demás, porque tanto Francia como Alemania nos aporrean en títulos deportivos. O sea que tampoco podemos decir que es que hemos puesto todos los huevos en la cesta de la competitividad deportiva, porque tampoco es cierto. Esto me da también bastante pudor poner esta diapositiva y con esto, bueno, sin ciencia no hay futuro, y un país no investiga por ser rico, sino que es rico porque investiga. Aquí está el grueso de, ahora mismo, bueno, faltan las nuevas adquisiciones. Beatriz Praena acaba de leer la tesis y ya está de camino a Estados Unidos para hacer su postdoctoral. Los grandes científicos acaban luego produciendo, los producimos en España con dinero público y luego ellos la plusvalía científica la generan en terceros países donde se nos rifan. Y esa es la realidad que tenemos actualmente en España. Curiosamente, en 2019, la segunda edición de mi libro Virus, ni vivo ni muerto, donde ya advertía de posibles pandemias, aquí hablo del SARS-1, no existe SARS-2, y hablo de la gripe, y bueno, por desgracia, como decían en mi pueblo, cuánto me fastidia tener razón cuando amenazaba con la posible incursión en nuestras vidas sociales de posibles pandemias. Pues ahí está la historia. Pues nada, pues muchas gracias, y ahora ya me imagino que debo dejar de compartir la pantalla para poderos volver a ver.